Bendiciones. Hoy estamos continuando con el módulo las raíces de iniquidad. Estamos en la lección ya número 2, titulada Diferencia entre el pecado y la iniquidad. Así que los dejo con su profesora. Y buenas noches a todos. Pues miren, ahorita entramos a este módulo que es la continuación de las raíces perdón, de las maldiciones ancestrales generacionales, ¿verdad? Todo así, lleva un enlace, es consecutivo. Y hace 8 días empezamos a ver lo de las raíces de la iniquidad. ¿Por qué es tan importante? Porque ya estamos rompiendo con las maldiciones, pero queremos saber de dónde viene el pecado. ¿Por qué me inclino al pecado? ¿Qué hay en mi alma que me inclina al pecado? Y estamos viendo que puede ser una herencia generacional, una maldición, una iniquidad. Pero hace 2 años vimos esta enseñanza por encimita, porque estábamos comenzando. Y pues muchos no iban a entenderlo, pero ahorita yo digo que ya, porque ya pasaron 3 años que estamos aquí estudiando. Y hablando de que nosotros hace 8 días vimos lo del pecado, que era la transgresión voluntaria, la desobediencia o rebelión contra la ley de Dios, ¿verdad? Pero el pecado, vamos a ver por qué pecamos. Nosotros entendimos que el pecado es errar en el blanco, ¿ok? El pecado es el fallo de un juicio. El pecado es quebrantar, es transgredir y es transgredir la ley de Dios, pero también es un juicio, ¿verdad? Un tropiezo. Bien, ya hace 8 días entendimos lo que era el pecado, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es qué es la transgresión. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, porque luego a veces cuando decimos, no, es que Cristo ya se llevó nuestras iniquidades, se llevó nuestras transgresiones, ¿verdad? Pero nada más lo decimos porque, pues así dice, pero ¿qué es pecado y qué es transgresión y cuál es la diferencia? ¿Sí? Vamos a ver. Dice aquí que los términos pecado e iniquidad se usan a menudo, indistintamente en el lenguaje cotidiano cristiano. Pero la Biblia distingue entre estos dos conceptos de manera profunda, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se representan estos dos términos, porque al final de cuentas es una transgresión moral, ¿verdad? Entonces, si el pecado es errar al blanco, si el pecado es una acción, ¿de dónde viene ese pensamiento para actuar? Porque para que yo actúe, ya tuve un pensamiento para actuar. Entonces, el pecado es la acción, pero vamos a ver que la iniquidad es el pensamiento perverso de esa persona que heredó de generación en generación en generación y trae como todos los que estamos en Cristo apenas, ¿verdad? Que hemos creído en el Señor Jesucristo los años que tengamos, pero nosotros no sabíamos cuando llegamos a los pies de Cristo que traíamos raíces de iniquidad bien arraigadas en nuestra alma que nos hacían pecar. Entonces, este raíz de iniquidad o esta iniquidad va más allá de una maldad premeditada y arraigada que emana de un corazón rebelde, como emanó del corazón del diablo, de Satanás. La raíz de iniquidad salió del corazón de ese espíritu, de su libre albedrío. Y cuando se revela Adán y Eva, terminan en la misma condición.
Así que cuando pecamos, sea intencional o involuntario, es algo que nosotros primero estuvo en nuestra mente para actuar más adelante y ponerlo en acción. Entonces comprendemos las diferencias entre pecado e iniquidad porque es importante entender las consecuencias espirituales de las acciones humanas y la lucha universal más profunda contra la santidad de Dios. ¿Por qué me revelo tanto a la santidad de Dios? ¿Por qué si el Señor me dice, sed santo porque yo soy santo, estando ya en Cristo? Claro, porque tenemos la ayuda ya del Espíritu Santo, porque a veces todavía fallamos. Entonces, vamos a ver esto. Así que este conocimiento investiga las definiciones, estilos, ejemplos bíblicos y el significado teológico del pecado y la iniquidad para llegar a identificar el misterio de la iniquidad, porque es un misterio, hermanos, no saber de dónde viene mi deseo de pecar. Pero cuando ya estamos hablando y aprendiendo sobre estos términos que, como les digo, ya son a nivel, pues ya de universidad, digamos, es porque sí podemos aprenderlo, sí podemos entenderlo, porque hemos estudiado mucho ya este tiempo y ya muchos me han preguntado, hermana, pero ¿cómo le hago? Porque yo todavía tengo de repente pensamientos malos. Y no es porque seamos nosotros malvados, no amemos a Dios, no queramos servir a Dios. No, es que ahí hay algo inicuo, hay algo misterioso que no alcanzo a captar que yo traigo. Y ese misterio de la iniquidad es un pecado deliberado y profundamente arraigado como raíces que actúa en la vida de una persona, revelándose tanto en las leyes espirituales como humanas. No sé si usted conozca gente que es rebelde en todo, no nada más en el evangelio, es rebelde en su casa, es rebelde en su trabajo, es rebelde en la escuela, con todas las autoridades. Y no es una persona mala, lo que pasa es que trae esta rebelión, porque es una iniquidad, pero no sabemos nosotros ni entendemos por qué somos lo que somos hasta que no estudiamos esto. Por eso es tan importante el conocimiento. ¿Sí? ¿Continuamos? Ahora, la iniquidad se relaciona con un pecado que va más allá de las meras acciones que implica hechos de una condición del corazón. O sea, si ustedes ven una rebeldía persistente, un desafío y una obstinación que se resiste a la corrección, ahí hay un corazón que tiene una raíz de iniquidad muy, pero muy arraigada a la rebelión. ¿Por qué es tan rebelde? ¿Por qué es tan necio? ¿Por qué es tan insensato? ¿Por qué cuando le hablan y le dicen que cambie, que se corrija, que eso no se debe de hacer, se niega y peca de arrogante y de soberbio? ¿Por qué? Por esa raíz de iniquidad que tiene. Pero nosotros no nos hablan de eso. Nadie, al menos durante los primeros años, a mí no me hablaron nada de esto. Hasta que entramos a la facultad y vimos todos estos detalles que está en teología sistemática. Pero como no los abordan porque pues nada más va uno, se congrega, lo que alcanza a absorber, que bueno, gloria a Dios por lo que absorbí, pero el Señor quiere llevarnos más allá porque nos quiere sanar, porque el problema está en el alma. Y todas estas raíces de amargura están en el alma, esas raíces de rebeldía están en el alma. Pero miren, aquí en el ejemplo que puso Maggie de este arbolito, sus raíces.
A veces pueden ser tan profundas estas raíces, pero nosotros estamos siempre renunciando al pecado, que es el fruto, pero no cortamos la raíz. Y cada que yo corto los frutos, ¿qué va a pasar? Yo digo, ya tengo sanidad del alma, ya sané, ya me quité, porque arrancaste el fruto de que para ti ese fruto es del pecado. Entonces ya te quitaste un pecado, otro pecado, renunciaste, ¿verdad? Vas a una liberación, ya renunciaste. Pero cuando ya te dicen, ahora vamos a la raíz, porque si yo sigo nada más quitándole el frutito o corto las ramitas, se vuelve, la estoy podando, ¿verdad? Hagan de cuenta que podo este arbolito, le quito el fruto y ya yo digo ya, pero resulta que como no he quitado yo las raíces, no he cortado las raíces, ¿qué pasa? Pues va a volver a dar fruto. Por eso muchos cristianos dicen, bueno, pero si yo ya renuncié a esto, ¿por qué de repente otra vez vuelvo como dice, tropecé con la misma piedra, ¿no? ¿Por qué? Si yo ya te entregué todo, Señor, ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué de repente vuelvo a ser tentada y vuelvo a fallar en eso? Porque nosotros tenemos que entender que la iniquidad es la raíz, mientras que el fruto es el pecado. Porque la iniquidad actúa desde adentro, o sea, porque está en las raíces de nuestra alma. Y esas raíces moldean nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, y el pecado es la evidencia de esa iniquidad. Hagan de cuenta, la raíz está oculta, la iniquidad está oculta, pero cuando fluye el pecado es visible, pero no sabemos de la raíz de ese pecado. Entonces, el pecado es el resultado inevitable cuando estas fuerzas internas se ven influenciadas. No estamos endemoniados, estamos influenciados, dijimos, de afuera hacia adentro por medio de la mente. ¿Sí? De esta manera entendemos el pecado en la acción, el comportamiento, la manifestación externa de la esencia de la iniquidad es el pecado. Lo que están viendo la gente, lo que están viendo ay, que como le falla todavía, es el resultado y la acción. Pero ¿de dónde vino? De un pensamiento inicuo, de una raíz de iniquidad inicua. Eso es lo que nosotros tenemos que romper, cortar, pero desde la raíz, hermanos. Si no, nunca se va a acabar esto. Pecas, te arrepientes, pecas, te arrepientes, pecas, te arrepientes. Ya estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo tenemos del beneficio de que el Espíritu Santo nos redarguye y nos exhorta. Pero con estas enseñanzas nosotros vemos la raíz del problema. ¿Dónde está el problema? Y como hablábamos ahorita de sencillez al enseñar, bueno, pues con ilustraciones, como hemos estado haciendo nosotros, con ilustraciones, para que veamos cómo es esto. Perdón. En el Antiguo Testamento vemos varios personajes que son descritos con niveles extremos de iniquidad, maldad, desobediencia. Vamos a ver ahora solamente un personaje con un corazón lleno de maldad. El rey más inicuo de Judá, llamado Manasés. Este es un ejemplo para que veamos de qué estamos hablando de la iniquidad. No era malo, era más allá de lo malo, malvado. Su reinado de 55 años estuvo marcado por la idolatría, la profanación del templo, la práctica de hechicería y el sacrificio de sus propios hijos en el fuego, cosa que Jehová había ordenado, dado mandamientos en Deuteronomio.
bueno, va bien todo el Pentateuco mientras estaban en el desierto, y al final Moisés les recordó al pueblo todo lo que el Señor les había dicho. Pero cuando entran a la tierra prometida, se les olvidó todo y se contaminaron. Pero había unos peores que otros. Y siendo reyes, y siendo judíos, y siendo, se supone, siervos de Dios. Y lo vemos aquí en Segunda de Reyes 2 del 1 al 3. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Cuando entraban a la tierra prometida les dijo, no se vayan a contaminar. Y estuvieron peor que los que no tenían conocimiento de Dios. 3, porque volvió a edificar los lugares altos que el rey Ezequías, su padre, había quitado. Si ustedes ven Primera de Reyes, Segunda de Reyes, van a ver cuántas abominaciones hicieron varios reyes, pero el único rey que quitó todo esta idolatría, todo el pecado, toda la hechicería, fue Ezequías. Pero su hijo, Manasés, vino a levantar los altares nuevamente de los Baales, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿No tenía conocimiento de los mandamientos de Dios? Claro que sí. Porque cuando tú ya tienes el conocimiento, ya no te puede decir Dios, por ignorancia cometiste este pecado, sino que toda la mala intención y toda la raíz de iniquidad que traes en tu corazón, de ahí fluyó el pecado. Abominaciones ante Dios. Vamos a ver otro personaje ahora del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos también varios personajes muy perversos, pero vamos a ver al rey de Judá, Herodes el Grande. Aunque se crió como judío, su origen idumeo y lealtad a Roma lo hicieron impopular entre los judíos, quienes lo veían como un intruso. Este rey, por el temor a perder su trono, ejecutó a varios de sus hijos, y a su esposa y a su cuñado. Y en el Evangelio de Mateo relata que ordenó la ejecución de niños en Belén tras el nacimiento de Jesús, buscando eliminar a un rival al trono, porque decían los reyes, ¿verdad? Los magos que se acercaban dijeron, es que venimos a ver al rey de Israel. Entonces en Mateo 2:16 dice, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó ejecutar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, cuando ellos vinieron, el niño ya tenía 2 años o más. Jesús ya tenía 2 años o más. Así que mandó matar a todos los niños de esta edad. Por eso dice la palabra, ¿no? Que era Raquel lamentándose por sus hijos. El lloro que hubo en ese tiempo fue tan fuerte de tanta madre que perdió sus bebitos por causa de la maldad y la perversión, la iniquidad de deseo de poder que tenía ese hombre. Y en estos ejemplos bíblicos podemos ver la distorsión moral, la perversidad profundamente arraigada que reside en el corazón del hombre, la cual revela algo inmenso, algo del inmenso poder que es capaz de atraparnos y dominarnos, por lo que entendemos que el pecado es el acto visible al fallar, pero la iniquidad es la inclinación oculta que corrompe. La iniquidad es la fuerza interna que desvía a una persona de la rectitud. Y el pecado es el resultado de un corazón lleno de maldad.
Hemos visto últimamente casos de cómo han estado matando a las jóvenes. Y tú dices, bueno, en mis tiempos, pues también mataban, ¿no? También había gente que ejecutaban, pero no había tanta perversión como lo que hacen ahora. Como que no te conformas con quitarle la vida, sino quieres que sufra y mueren tan atormentados. A eso ya se le llama perversión. No fue, le quité la vida por accidente o porque estaba enojado en ese momento y lo hice. No, 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 porque es un placer. Ese es el resultado natural de un corazón lleno de maldad. Y Jesús describe en el Evangelio de Mateo 15 la necesidad de purificación y liberación espiritual para desarraigar la iniquidad enraizada en el corazón del hombre. Porque es tan difícil de erradicar sin el poder del Espíritu Santo. Decíamos hace 8 días, ¿cuál es la intención de tu corazón, verdad? Porque hasta eso debemos analizar con qué intención lo hago, porque todavía estando en Cristo, a veces lo hacemos con ciertas intenciones, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando está enraizado algo que decimos, es que no puedo dejar de ser así, es que de repente quiero hacer cosas porque primero empezó todo con un pensamiento, hermano. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando las aves hacen sus nidos y luego ahí ponen sus huevitos y luego ahí los incuban hasta que dan a luz y nacen pues sus polluelos, ¿verdad? Sus crías. Así pasa cuando hay un pensamiento que viene a nosotros, pensamiento perverso que viene a nosotros. Si nosotros no le decimos inmediatamente este pensamiento negativo, no le decimos, ¿sabes qué? Este pensamiento no viene de parte de Dios, yo renuncio a este pensamiento y no lo acepto ni lo admito, yo no voy a incubarlo y no va a dar a luz. Yo no puedo evitar que vengan pensamientos negativos como huevecillo. No puedo evitarlo porque es el campo de batalla a la mente. Yo no puedo evitar que vengan pensamientos. Ya dijimos que vienen en las clases anteriores, que vienen de tres partes los pensamientos. Pensamientos de Dios, pensamientos del hombre y pensamientos del diablo. Yo no puedo evitarlo porque ese es la mente es un campo de batalla donde vienen todos los pensamientos de diferentes direcciones. Pero cuando venga un pensamiento negativo de pecado, y si yo tengo una raíz de iniquidad, por ejemplo, de impureza sexual, y no he renunciado a ella, no he trabajado con ella, bueno, sí he dicho, ay Señor, renuncio al adulterio, a la fornicación, renuncio a ser tan lujurioso, tan lastidioso, renuncio a andar haciendo cosas indebidas en cuanto a la sexualidad. Todo eso está bien, pero tienes que cortarlo desde la raíz, si no, al rato vuelve a dar fruto. Decir, yo renuncio a toda raíz de iniquidad, de impureza sexual que heredé de mis ancestros y la arranco desde la raíz en el nombre de Jesús y la desarraigo de mi corazón, de mi alma, de mi vida, porque está enraizada. Entonces, a eso me refiero cuando se anidaron pensamientos y ayúdame
porque yo tengo esa iniquidad y me viene un pensamiento sucio de sexual y entonces va a dar a luz porque yo lo dejé ahí que se quedara, se anidara, porque como yo tengo las raíces de iniquidad, de impureza sexual, pues termino pecando. Da, da como fruto la acción. No sé si me entiendan. Entonces, por eso es tan difícil desarraigarlo. El Espíritu Santo lo hace, pero yo tengo que renunciarlo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Reconocerlo. Tengo esta raíz porque yo me inclino mucho a, a lo sensual, a lo sexual. Tengo un problema. Lo reconozco, lo confieso, renuncio, me arrepiento y corto con toda raíz de iniquidad de esa iniquidad. Estoy poniendo de ejemplo el área sexual, pero tenemos muchas raíces de iniquidad. Pero estando en Cristo podemos ser libres, verdaderamente libres. Afortunadamente ya tenemos a Jesús. Ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos la justificación, ya nada más es cosa de trabajar con con nuestro corazón, ¿verdad? Y con esas raíces. Y en Mateo 15, 18, 19 dice Jesús, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y mucho más que dice en el libro de Mateo. ¿Se dan cuenta? Jesús quiere vernos libres, verdaderamente libres. No quiere estarnos condenando ni fastidiando. Hay otra vez pecado, hay otra vez esto, hay otra vez lo mismo. Como que ya, ¿no? El Señor está próximo a venir por nosotros y quiere, dice que viene por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga y la iglesia no está lista, hermano, porque no ha trabajado con su alma, no ha trabajado en esas áreas, no ha trabajado con su corazón. Una iglesia conformista, una iglesia tibia, una iglesia que está, pues así soy y qué. Y Jesús dice que lo que sale de la boca del hombre es toda la maldad que está dentro de su corazón perverso, de la iniquidad heredada de generación en generación. Y eso es lo que contamina al hombre, porque la iniquidad es una fuerza activa que atrae y arrastra a una persona a una dirección a la que de otro modo no iría. Porque si yo no traigo esa raíz de iniquidad, de impureza sexual, yo no me guío hacia allá. Si yo no traigo esa raíz de iniquidad, de rechazo, yo no me inclino al menosprecio, ni a la baja estima, ni a la autojustificación de decirme que siempre estoy haciéndome la víctima, ¿no? O ay, nadie me ama, en fin, todas estas cosas. Por eso tenemos que analizarnos, a ver dónde hay algo que no me checa, que yo no esté, no que me digan, yo, porque el Espíritu Santo es el que te lo dice. Estás mal en esas áreas, estás mal en esto, está mal tu intención, tu corazón ya está pensando otra cosa. Tienes celos, tienes envidia, tienes codicia, odio, rencor, falta de perdón, resentimiento. Todo eso, hermanos, es una fuerza activa que hay que nos arrastra a pecar. Por eso esta atracción interna nos va a llevar al pecado, porque esa es la esencia de la iniquidad. La esencia de la iniquidad es atraernos, arrastrarnos hacia ciertos pecados. Y cuando se consuman, pues ya, ¿qué podemos hacer?
Entonces, el Señor lo que quiere es libérate. Hoy en Cristo sí puedes. Saca toda la basura que hay en tu corazón. No que yo estoy en Cristo, sí, pero todavía, y tú lo sabes, hay cosas que no están bien. Entonces, qué mejor que tenemos al Espíritu Santo, qué mejor que podemos escucharlo, qué mejor que podemos entenderlo, qué mejor que podemos comprender en estas enseñanzas que tú y yo y todos podemos ser libres, verdaderamente libres. ¿Sí? Continuamos. Y pues hasta que no se combata la iniquidad, el pecado va a seguir manifestándose, porque no ha arrancado las raíces de la iniquidad, pues es fruto de un corazón corrupto y no redimido. Y toda injusticia es pecado, y es el efecto directo de la iniquidad interior del corazón. Así que la iniquidad como fuerza corruptora interna produce injusticia tanto en el pensamiento como en la acción. ¿Cuántos pensamientos nos llegan? Y decimos, oye, qué feos pensamientos me vinieron. Qué feo, qué feo estoy pensando de mi hermana, mi hermano. ¿Qué feo estoy pensando de fulanito, menganito? ¿Qué feo estoy pensando de mí mismo, de qué puedo hacer o mi necesidad, de dónde puedo solucionar mi necesidad? Hoy me vinieron unos pensamientos que digo, no, ¿cómo crees? Yo no puedo hacer eso. Pero como tenemos libre albedrío, nosotros decidimos y no debemos asustarnos, es parte de nuestro ser, de la iniquidad que hay en nosotros, es parte de la naturaleza adámica de Adán y Eva. Lo que nos debe asustar es que no renunciemos. Lo que nos debe de asustar es que nos está el Espíritu Santo diciendo y redarguyendo y no reaccionamos. Miren, Santiago 1, 13, 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y concupiscencia es pecado, concupiscencia es pensamientos negativos, concupiscencia es la maldad, de su propia maldad, y le cambiamos la palabra, cuando de su propia maldad, de su propia negatividad, de su propia raíz de iniquidad, es atraído y seducido. Entonces, la raíz de iniquidad, llámese como se llame, después que ha concebido, da a la luz del pecado, porque la iniquidad es el pensamiento y cuando da luz se convierte en pecado porque es una acción. Un pensamiento, iniquidad, una acción, el pecado, cuando da a luz. La iniquidad se convierte en pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué va a dar a luz? La muerte, porque el Señor lo dijo. Todo el que peca, si no se arrepiente, pues, muere. Continuamos. Ahora esto revela el inmenso poder de la iniquidad que gobierna en el hombre interior o en el interior del hombre, controlando nuestras acciones y pensamientos que nos pueden conducir a la destrucción. Y la naturaleza humana está totalmente corrompida y atada por la ley del pecado y la muerte. Y nadie puede librarnos más que Cristo, porque ¿te acuerdan? Que Él nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Él es el único que puede librarnos, el único que puede reemplazar la ley de pecado y muerte
¿verdad? Esa ley corrupta por la ley del espíritu de vida. Qué maravilloso saber que estamos nosotros del lado del vencedor, que nosotros estamos del lado donde el Señor ya no nos está juzgando ni enjuiciando, sino nos está dando la medicina para sanar. Pero yo no voy a sanar si no tomo la medicina, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que es que yo le diga al Señor, mira, mi libre albedrío me dice que puedo hacer y decir y deshacer como a mí me plazca. Pero como yo acabo de ser salvada, justificada, reconciliada, redimida, comprada y pagada a precio de sangre, trasladada del reino de las tinieblas al reino de Dios, y que ahora yo ya no estoy en la ley del pecado y de la muerte, porque Cristo ya pagó por ello. Ahora estoy dentro de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora lo único que tengo que hacer es entregar, cortar con lazos, cortar con toda raíz, Maestra, no la escucho. ¿Soy yo? ustedes, con toda raíz, romperla. ¿Sí me escuchan? Bien, continuamos. Pablo nos revela en Romanos 8 que solo en Cristo hay liberación, vida, Perdón, maestra, no la escucho. Me voy a salir y me voy a volver a meter. fe. Pablo nos revela en Romanos 8 que solo en Cristo hay liberación, vida y justicia. Y lo dice en Romanos 8, 2, 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, se necesitaba un cuerpo puro, un cuerpo sin pecado, un cuerpo que era 100% carne, era 100% Dios, para que por medio de su muerte redentora, Dios condenaría el pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne ya en Cristo, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Cristo ya pagó todo en la cruz. Cristo ya hizo todo en la cruz. Dice en el libro de Hebreos que Dios le dio un cuerpo a Cristo para que ahí Él le imputaran todo el pecado y la iniquidad de Adán y Eva y de toda la humanidad para que nosotros viviéramos. Lo único que tenemos que hacer es la santificación y trabajar en ella. Ya está todo hecho, hermanos. Yo les he dicho, el que yo tenga sanidad del alma, el que yo trabaje en las iniquidades, el que yo renuncie a tanta cosa, no me quita la salvación, pero no me deja crecer espiritualmente hablando, a tener el conocimiento de Dios, pero no me deja recibir y disfrutar las bendiciones que yo podría tener tanto en el área física como económica, como espiritual, como emocional, si yo no renuncio.
si yo no puedo tener esa relación y comunión como debería de tenerla, porque hay cosas que me separan en cuanto a que no estoy en sintonía con la voluntad de Dios. Y yo creo que si nos está diciendo que tenemos vida plena en Cristo Jesús, debemos de verdad estar en vida plena siempre y cuando nosotros estemos en obediencia y estemos renuncia y renuncia y renuncia a todo aquello que ofende al Espíritu Santo. No, no vas a perder la salvación, pero te vas a perder del privilegio de disfrutar en esta tierra de todas las bendiciones que Jehová te quiere dar, comenzando por la paz, comenzando porque a veces no tenemos paz por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ser libres para que en esa libertad nosotros podamos tener esa comunión con el Señor y podamos nosotros disfrutar de Él sin culpa nada, porque entendemos que la salvación fue gratuita, pero la justificación, Él no la da, pero nosotros tenemos, digo, la santificación Él no la da también. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Entonces, por favor, entrégale las cosas, porque yo puedo ver a un niño, un ejemplo que siempre ponen de un niño que le dice a su mamá, no comas, no vayas a agarrar esas galletas del galletero. Se sale la mamá de la cocina, el niño mete la mano para sacar la galleta, pero como está el puño ahí cargando tanta galleta, no puede sacar la mano del galletero. Llora, le grita a su mamá, la mamá no lo regaña, pero dice, sácalo, suelta las galletas y se te va a salir tu manita. No, no quiero, quiero las galletas también. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes sacar la mano porque sigue ahí cargándolo. Es lo que nos dice el Señor, sé libre, suelta, suelta. Perdón, continuamos. Entonces, sin el poder transformador de la gracia de Dios, no podemos vivificar y transformar nuestro corazón. Ni aun nuestros deseos más sinceros son capaces de llevarnos a la verdadera justicia. Incluso para el creyente, aunque redimido en espíritu, la carne sigue siendo un campo de batalla. O no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sigo batallando con mi carne. Yo no he llegado a la perfección. Yo tengo que pelear. Yo tengo que estar renuncia y renuncie. Y Romanos 7, 18, 20, Pablo lo dice. Y miren quién era Pablo, ¿no? Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero ser buena persona, pero no el hacerlo. Porque lo hago, no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Eso hago, porque me traiciona mi iniquidad, me traiciona las raíces que yo traigo, me traiciona los pensamientos negativos, me traiciona eso que yo heredé. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso son nuestras luchas. No es que no amemos a Dios,
No es que no queramos servir a Dios, no es que no queramos estar en sintonía con Dios, no, nosotros queremos eso. Nosotros queremos servir a Dios, no que nosotros queremos trabajar para Dios. El problema está en las raíces de iniquidad que cuando dan a luz el pecado. Continuamos. La naturaleza carnal aún no se ha eliminado por completo y el creyente debe despojarse de las obras de la carne del viejo yo. Se supone que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ese viejo yo se murió y está muerto a causa del pecado y revestiéndose del nuevo yo que vive para la justicia por medio de Cristo, porque hemos nacido de nuevo, nuestra nueva naturaleza. Pero de repente el viejo hombre quiere salir. Dice Pablo en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. ¿De dónde? De vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios de la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué te invita ahí, Pablo? Despójate del viejo hombre que está viciado de esa naturaleza adámica, de esa iniquidad familiar, ancestral, generacional, llámese como se llame, que te lleva y te inclina al pecado, de esos deseos engañosos. ¿Cómo te vas a renovar? Renuévate en el espíritu de vuestra mente, es decir, llenándome y saturándome de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces yo puedo leer la Biblia y la leo y digo, qué bonito dice, qué bonito dice, qué bonito dice. Pero hay veces que no entiendo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Sobre todo Pablo, porque dice que ni siquiera los apóstoles a veces entendían la sabiduría de Pablo. Porque Pablo había ido al tercer cielo. Porque a Pablo se le reveló todo lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Pablo es el que habla en las 13 epístolas, todo lo que hizo Jesús. Tanta sabiduría del reino de Dios. Pero nos da el secreto, renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, creado según Dios de la justicia y santidad de Cristo, de la verdad, de la palabra. Porque el Cristo dice que Juan, en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. La palabra es viva y efectiva. Renovémonos con la verdad. De no va a cambiar nuestra naturaleza adámica, no va a cambiar si no renunciamos a las raíces de iniquidad, no va a cambiar nada en nuestra mente si nosotros no trabajamos juntamente con el Espíritu Santo. Y este proceso continuo de renunciar a la carne es esencial, ya que el creyente se va a desprender como si fueran células muertas de la vieja naturaleza y va a permitir que la vida de Cristo fluya en nuestro interior y nos transforme y purifique tanto el corazón como las acciones. Es decir, sí van a venir y van a seguir viniendo pensamientos malos.
pero yo voy a llevar, como dice Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo no voy a permitir que se aniden esos pensamientos negativos y den a luz. Es mi libre albedrío, es mi decisión renunciar. Yo no los acepto. Ay, pero ¿qué tanto es tantito? No, no me importa. Pero qué exagerada, no me importa. Pero qué aleluya. Ay, pero ya te volviste muy religiosa, no me importa. Si yo voy a pecar contra Dios por un pequeño momento o por un pequeño desliz, un pequeño placer y pierdo tan grande libertad y tan grande salvación, no, 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 no. Mi futuro glorioso que me espera en Cristo Jesús, no quiero perderlo por unos instantes y unos minutos de placer. Por eso tengo que renovar mi mente. Por eso tengo que transformar mi mente con la verdad, con la palabra. Pero tengo que trabajar juntamente con el Espíritu Santo, renunciando, renunciando, renunciando. A qué pecado te inclinas? Ahí está esa iniquidad. ¿Quieres descubrir qué iniquidad tienes? Fíjate qué pecados son los que más te agradan pecar. ¿Qué pecado es el que más de repente te jala la carne a hacerlo? Aunque luchas y dices, no, 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 no. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 5, 8, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, no nos hagamos. Pero ahora dejen también ustedes todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Todavía hablas de más? ¿Todavía piensas con malicia? Entonces hay que ver todo eso, trabajar en eso, saber de la raíz del problema de mi pecado, la raíz que me lleva a pecar. Y ahí es donde yo voy a romper y a renunciar con estas raíces de iniquidad. Continuamos. Pablo nos llama a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este mandato revela la profundidad de la corrupción que alcanza la iniquidad, no solo en nuestras acciones externas, sino también en lo más profundo de nuestro ser, por lo que debemos confrontar la contaminación desde el hombre interior, donde la iniquidad puede esconderse y manifestarse más adelante. Muchas gentes, muchas personas, al principio los ves tranquilos, los ves bien, son buenas personas, crecen, buenas personas, pasan los años, buenas personas, pero de repente esa raíz de iniquidad fluye. Y la pregunta que tú te haces cuando ves que peca esa persona en alguna raíz de iniquidad, dices, pero si ella era una persona tranquila, pero si era una persona que no rompía ni un plato. ¿Cuántos de los asesinos que hemos visto en las noticias, la mayoría de la gente, de los vecinos dicen, pero era un señor muy tranquilo, pero era una familia tranquila, pero era un señor que se dedicaba solo a su trabajo y ¿por qué hizo esto?
porque fluyó la iniquidad que estaba en el interior de esa persona en un momento dado. Por eso Pablo nos invita a nosotros que ya estamos en Cristo, que nos cuidemos, que renunciemos a ese viejo hombre, que cada que nosotros notemos una inclinación a pecar a cierta cosa, nosotros analicemos de dónde viene esta inclinación a pecar de tal cosa. Ah, ahí hay una raíz. Y declarar, yo renuncio a toda ciclo de raíz de lo que sea, hermanos, para que no vuelva a dar a luz, para que no vuelva a fluir y para que no vuelva a accionarse dando a luz el pecado. Y Pablo otra vez en 2 de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ya tenemos todas las promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya estamos llenos de promesas, llenos de promesas. Ya nada más falta que nosotros las pongamos en práctica, trabajando en esas áreas que nosotros sabemos, que sabemos, que sabemos, que sabemos que las tenemos. Simplemente checa, analízate. Incluso al observar a alguna persona que está prosperando. Si tú de pronto sientes celos, envidia, codicia, eso no es normal, porque deberías de estar feliz de que la otra persona prospere, pero traes una raíz de iniquidad, de envidia, de celos, de inconformidad, y de ahí pueden salir muchas pasiones que han logrado en la mente de algunos, incluso, pues, un pensamiento de homicidios, un pensamiento de robo, un pensamiento de destrucción. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos, con nosotros mismos. Y lo está diciendo Pablo. Tenemos estas promesas. Vamos a limpiarnos de toda contaminación. Nadie es perfecto. Estamos en el proceso de la santificación. Pero entre más me tarde yo en entregar, como ese niño que le decía a la mamá, saca la mano, pero sin las galletas para que pueda sacar la mano otra vez y decía, no, no, no voy a soltar las galletas, entonces te vas a quedar adentro con la mano. ¿Por cuánto tiempo? Mi proceso de santificación, ahí sí yo decido cuánto tiempo me tardo en ser limpiada de una cosa, luego de otra, luego de otra, luego de otra, por mi determinación, mi decisión a soltar, a renunciar y entregar. Dios es un caballero y Dios dice cuando tú quieras, si así quieres estar atrapado, atorado, no avanzas en el Evangelio, no creces en el Evangelio, ¿por qué no quieres soltar tu iniquidad ni cortarla? Así que a través de la obra redentora de Cristo, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, podemos enfrentarnos al poder del pecado, porque solo en Cristo tenemos esperanza de poner en orden nuestro ser interior, porque a lo mejor yo en mi ser exterior yo puedo aparentar que todo está bien, que soy muy aleluya, que hay muy, muy espiritual,
pero yo sé lo que traigo en mi interior. Yo sé mis luchas que tengo en mi interior. Yo sé en dónde está mi talón de Aquiles. Yo sé dónde está el problema, pero el Señor me está diciendo, hazlo así, esta es la instrucción, esta es la palabra, estas son las promesas, esto es así, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Entre más me tarde, había una ilustración muy simpática, ahorita me acordé de Los Ángeles. Decía un hermano que se apareció un ángel ahí en el altar y dijo, dos ángeles. Los que quieran voluntariamente renunciar a su pecado en esta fila con este ángel. Los que voluntariamente no quieran renunciar a su pecado en esta fila con este otro ángel. Unos a la derecha, otros a la izquierda. Al que quería voluntariamente entregar toda su maldad, su pecado, arrepentirse, les ponía ese ángel, les untaba pomadita, porque les iba a doler renunciar, porque pues ustedes saben los procesos, y les ungía con pomadita. A los que no querían renunciar a su pecado voluntariamente, iban a ser obligados a veces por el Señor porque son hijos de Él, pero están en rebeldía y no quieren entregarlo voluntariamente. A eso se les daba una patada. El ángel pasaba y una patadota y los tiraba, una patadota y los tiraba, porque va a ser más tremendo el dolor. De todos modos, eres tu hijo. De todos modos, te va a limpiar y te va a purificar, pero con mucho dolor. El proceso va a ser más duro si te niegas voluntariamente. Al final de cuentas, dice el Señor, eres mío y ni modo. Te voy a procesar, te voy a pasar por la prueba, te voy a pasar por el fuego, te voy a pasar para que tú ya nada más digas, auxilio, acepto, después de que ya estés ahí, ¿verdad? Así que hermanos, hagámoslo voluntariamente. Mejor que nos pongan la pomadita para que nos duela menos, ¿no? Pero gloria a Dios, porque el Señor quiere sanarnos cada área de nuestra vida y por eso son estas enseñanzas, para que nosotros sanemos, hermano. Él quiere, Él quiere que nosotros tengamos paz, tengamos gozo. No dijo, él dijo que no iba a dejar de haber pruebas. En el mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo ya vencí al mundo. No te está diciendo que no vas a tener pruebas, pero al menos que sean con la ayuda del Espíritu Santo, con su pomadita para que hoy las soportemos y las toleremos. Van a doler, pero no tanto como cuando me rebelo, ¿sí? Y por último, este texto bíblico del que nos habla Pablo también en Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, como le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ahora que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nos pagó, ya pagó el precio. Nosotros pagamos el precio del pecado y venía la muerte porque lo heredamos de Adán y Eva. Pero gloria a Dios porque estamos ahora en Cristo y esa dádiva, este regalo de Dios que es Cristo, es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a la obra redentora de Jesús tenemos el regalo gratuito porque es un regalo de la vida eterna. Valoremos lo que tenemos y aceptemos que entre más me tardo yo en entregar esas áreas que yo sé que estoy mal, más me voy a tardar en sanar, más me voy a tardar en liberarme. No es porque el Espíritu Santo no tenga el poder para hacerlo, pero repito, tenemos libre albedrío y cada quien decide.
Así que nuestra decisión sea lo más rápido posible de renunciar, trabajar en eso, analizarnos. Siempre les he dicho que tengamos un cuadernito para apuntar las raíces de iniquidad, las maldiciones familiares, ancestrales, generacionales. ¿Para qué? Para que nosotros cuando estemos en esta área de sanidad interior ya podamos renunciar conscientes de que el problema era la raíz de la iniquidad oculta y que yo estaba ahí, quite y quite los frutos, que es el pecado, y pues nunca voy a terminar, porque mientras no corte ese árbol desde la raíz, no va a terminar de dar fruto. Amén. Y espero que pues hayamos entendido la diferencia entre el pecado y la iniquidad. La iniquidad es un pensamiento y el pecado es una acción. Amén. Y con esto terminamos esta enseñanza. Dios me los bendiga.